¿Qué pasa cuando uno muere? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cuántas clases de muertes existen? ¿Se debe predicar en los cementerios? ¿Habrá resurrección de los muertos? ¿Qué dice la Biblia de la muerte de los santos? ¿Cómo será el juicio final y el tribunal de Cristo? Estas y entre otras preguntas responderemos conforme a la ciencia y las sagradas escrituras. Todos los que murieron no están muertos. La escritura dice que están durmiendo y ellos se levantarán para el juzgamiento en el tribunal de Cristo. Y el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, juzgará a vivos y a muertos de todas las naciones aquí en la tierra, y dará su pago a cada uno según sus obras, sean buenas o malas. Veamos las Sagradas Escrituras para mayor entendimiento. ¿Qué dijo Dios a través de su profeta Daniel 12:2? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. El consejo de Dios es que vivamos en este mundo como Dios manda, como Dios quiere, no a nuestra manera. Nosotros sabemos que desde el tiempo de nuestros padres de Adán y Eva, de los primeros hombres de la tierra, hasta el día de hoy murieron millones de personas. ¿Y dónde están ellos? Y espero responder y algunas preguntas. ¿Qué pasó con los que murieron? ¿Y qué pasará con los que murieron en el día del juicio? Sabemos que hoy mismo mucha gente en el mundo están muriendo, ya sea con enfermedades de distintas maneras. Primera pregunta: ¿qué es de la muerte de los santos? ¿Qué es de los fieles que murieron? De aquellas personas que murieron obedeciendo a Dios. Y eso se llama la muerte de los santos. Y eso nos habla el Juan Teólogo en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Los santos que mueren, quiere decir, las personas que mueren obedeciendo los mandamientos de Dios, son bienaventurados y descansarán de sus muchos trabajos, y sus obras con ellos siguen. Claro, en esta vida cuando una persona muere, ¿qué es lo que se lleva? Nada. Las obras buenas que hicieron, eso es lo que llevarán cuando una persona muere. Y si no hemos hecho la obra de Dios, entonces ¿qué obra vamos a presentar a Dios? En la otra vida habrá una recompensa para los que hicieron el bien. Salmo capítulo 37 versículo 27. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Por eso Dios nos sigue diciendo la muerte de los santos. En Salmos capítulo 116 versículo 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Hay buenas personas que murieron, entonces para Dios ellos son bienaventurados. Por eso es mejor morir obedeciendo a Dios que morir en pecado. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13-14 nos dice que no necesitamos estar tristes por los fieles, por los santos que duermen en el polvo de la tierra, porque si creemos que Jesús resucitó de los muertos, también lo harán aquellos que creen en Él. 13. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. 14.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron con Jesús. Las Sagradas Escrituras en ocasiones usa el término sueño para referirse a los muertos. Juan capítulo 11, versículo 11, dicho esto, díceles después, Lázaro nuestro amigo duerme, mas voy a despertarles del sueño. Ejemplo bíblico de los que resucitaron a los muertos. Tenemos 8 resurrecciones relatadas en las Sagradas Escrituras. El profeta Elías resucitó el hijo de una viuda. Primera de Reyes 17:17. El profeta Eliseo resucitó a un niño. Segunda de Reyes 4:32. El cuerpo de un hombre resucitó cuando fue arrojado a la sepultura de Eliseo profeta. Cuando tocó los huesos, el hombre resucitó. Segunda de Reyes 13:20. Jesús resucitó al único hijo de la viuda de Naín. Lucas 7:12-50. Jesús resucitó a la hija de Jairo. Lucas 8:41-49. Jesús resucita a Lázaro, que llevaba 4 días de muerto. Juan capítulo 11, versículo 38-40. El apóstol Pedro resucitó a una cristiana que era muy querida por su generosidad. Hechos 9:36-42. El apóstol Pablo resucitó a un joven Eutico que murió al caer desde la ventana alta de una casa. Hechos 20:7-12. Dios nos aconseja que seamos valientes para guardar su ley. Aunque en otra parte dice, ojo, la persona que realmente cumple la ley de Dios, aunque esté muerto, vivirá. También por otro lado podemos pensar que hay muchos que en otra parte dice que morirán. Y luego con este texto pueden confundirse. Al respecto también debemos aclarar en el mismo San Juan capítulo 11 verso 25. Capítulo 11 en el versículo 25 dice así. Dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, dice el Señor. Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Al decir yo soy el camino, legalmente, Dios es el camino de la vida para el hombre. Luego, al decir yo soy la resurrección, entonces, un ejemplo de que cualquiera de nosotros puede suceder una muerte repentina, un choque con carro, algo puede suceder de un momento a otro, pero esas personas estaban guardando bien el mandamiento, muy bien. Y casualidad de que muere la persona, entonces hay que pensar, pero creía en Dios y estaba guardando el mandamiento. Y luego, como dice, yo soy la resurrección, Él mismo hará resucitar y el hombre vivirá nuevamente. Entonces, aunque esté muerto, Dios lo hará resucitar y la persona seguirá viviendo. Eso es lo que quiere decir. Los fieles también a veces mueren porque algo estamos haciendo mal. Y si realmente no estamos obedeciendo a Dios como Dios quiere, entonces dice, el árbol que no da frutos será cortado. Es por eso que debemos preocuparnos en hacer los frutos, en hacer la obra de Dios. En realidad, Dios no quiere que ninguno muera en pecado. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La única verdad es que debemos obedecer los mandamientos de Dios, así como obedeció nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única verdad. ¿Qué dice Dios cuando alguien muere? El libro profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. Que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Convertíos pues y viviréis. 21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis mandamientos, e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá y no morirá. Entonces, impío es la gente del mundo que vive en pecado,
Si esta persona se convierte a Dios y hiciere la justicia y guardara sus mandamientos de Dios, Dios perdonará sus pecados, aunque sus pecados sean como la arena del mar. Por guardar sus mandamientos, Dios le perdonará. Si realmente se arrepienten y vienen a obedecer los mandamientos de la ley de Dios, Dios promete perdonar y promete dar la vida eterna. Lo que todo el mundo debemos preguntarnos: ¿qué debemos hacer para entrar a la vida eterna? Dijo Jesús: si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Libro de Mateo capítulo 19 versículo 16 y 17. Apocalipsis capítulo 22 versículo 14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. ¿Se debe predicar también en los cementerios? Para poder entender esta ordenanza de Dios hay que entender ciertos conceptos espirituales que son necesarias. Primero, ¿cuáles son las 3 clases de muerte? Según las Sagradas Escrituras, existen 3 clases de muerte: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte del alma y del cuerpo. ¿Y cómo es la muerte física? Es cuando la persona fallece, es decir, ya no tiene vida. Cuando el espíritu de la vida sale del cuerpo de la persona, entonces el cuerpo deja de funcionar y empieza su deterioro, es decir, su descomposición. Como dice la Escritura, Eclesiastés capítulo 14, versículo 17, todo ser viviente se gasta como la ropa, pues es ley eterna que tenemos que morir. Génesis capítulo 3, verso 19. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuisteis tomado, pues de polvo eres, y a polvo serás tornado. ¿Y cómo es la descomposición del cuerpo en la tierra? Job capítulo 31, verso 26. Igualmente yacerán ellos en el polvo, y gusanos los cubrirán. Así es el fin de la muerte física del cuerpo. Alguien decía: lo que haces por ti se desvanece cuando mueras. Lo que haces por los demás y obedeciendo los mandamientos de la ley de Dios permanece para siempre. Es decir, cuando vives una vida de amor hacia los demás, en justicia, en paz con el prójimo, estás aumentando tu fortuna espiritual para la otra vida eterna. Recuerda, cuando abandones esta tierra, no podrás llevar contigo tu riqueza, tu carro, tu casa, tus empresas. La heredarán tu familia y llevarás solamente lo que has dado a los demás y lo que has hecho por Dios y el legado que construiste en tu corazón. Por eso dice algunos consejos de Dios, Lucas 12:15, y díjoles: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. Mateo capítulo 6, verso 19, no trates de amontonar la riqueza aquí en la tierra, esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además los ladrones pueden entrar y robarlas. 20. Es mejor que amontones riquezas en el cielo. Allí nada se echa a perder, ni la polilla lo destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar a robar. 21. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecer los mandamientos de Dios de todo corazón. Porque de nada sirve ser rico si no tenemos a Dios. Ahora veamos la otra muerte, más conocido como la muerte espiritual. Es cuando la persona vive en pecado, por tanto, el Espíritu Santo no mora en esa persona. Por eso se llama muerte espiritual. Como dice Efesios capítulo 2, verso 1, y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. 1 Timoteo capítulo 5, verso 6, pero la que vive en delicia viviendo está muerta. Santiago capítulo 1, verso 15, y la concupiscencia, después que ha concebido,
pare el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Sabemos que una persona cuando está en pecado, cuando hace mucha maldad, viviendo está muerto, y por tanto el Espíritu Santo no mora en la persona. Lo mismo dice, cuando una persona dice tener fe y no tiene obras, está muerto. Asimismo, el cuerpo sin espíritu está muerto. Las personas que viven en pecado, en desobediencia a Dios, son muertos vivientes. Muchas personas que creemos en Jesús y guardamos sus mandamientos, de la muerte hemos pasado a la vida espiritual. Y otra de las muertes últimas, más conocido como la muerte del alma y del cuerpo, es cuando el alma y el cuerpo serán destruidos en el lago de fuego, luego de la sentencia de juicio final, también llamada segunda muerte. En una ocasión Jesús dijo: no teman a los que matan el cuerpo, sino el alma. Mateo capítulo 10 verso 28. Y no tengan miedo a los que matan el cuerpo, mas al alma no podrán matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces estamos hablando de la segunda muerte, como dice Apocalipsis capítulo 21 verso 8. Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago de ardiente con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Entonces nos da a entender que no debemos tener miedo a los que matan el cuerpo, sino a aquel que pueda destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que no tengamos miedo a los hombres, más bien siempre tengamos temor a Dios, porque escrito está: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés capítulo 12, verso 13. También hay que aclarar que otras personas del mundo piensan que existe reencarnación. Si existiera reencarnación, cuando una persona muere y el espíritu, ¿a cuál de los cuerpos tomaría para resucitar? No tiene sentido la reencarnación. Por eso hay que aclarar que también la persona solo tiene una oportunidad de venir a este mundo y no existe la reencarnación como en muchas culturas y religiones se profesa que el alma de la persona regrese varias veces, lo cual la Sagrada Escritura no enseña. Por eso dice Hebreos capítulo 9 verso 27: y así como todos han de morir una sola vez, y después vendrá el juicio, y para el día del juicio todos los que murieron se levantarán, cada uno con su espíritu. Entonces, reencarnación del hombre no existe, solamente existe del Espíritu Santo. Así como Jesús vino, el Espíritu vino, se vistió de carne humana y se introdujo en el vientre de María y nació Jesús. Es decir, reencarnación solamente existe del Espíritu Santo, no del hombre. Así que el cuerpo está compuesto de alma que está en la sangre, espíritu que se vuelve a Dios y el cuerpo que se vuelve a la tierra. Cuando una persona muere, cada parte que compone va a distinto lugar. ¿A dónde va el cuerpo y el espíritu? Eclesiastés capítulo 12 verso 7: y el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. El espíritu de vida es la energía vital que proviene de Dios y por lo tanto regresa al Creador. El alma está en la sangre, como dice Deuteronomio capítulo 12 verso 23: solamente que te esfuerces a no comer sangre, porque la sangre es el alma, y no has de comer el alma juntamente con su carne. La Sagrada Escritura habla de que somos dos cuerpos, cuerpo terrenal y luego lo espiritual. Somos dos cuerpos, uno visible y otro invisible. Nuestra carne y piel
es como su ropa de nuestro espíritu de vida. Job capítulo 10 verso 11: Vestióme de piel y carne, y cubrísteme de huesos y nervios. Da a entender que nuestro Creador nos cubrió de piel y carne, es decir, el alma se reviste de cuerpo y piel, así como uno se coloca una ropa de vestir. Por eso dice Dios: vestióme de piel y carne, y cubrióme de huesos y nervios. Cuando una persona muere físicamente, el alma viviente, el espíritu de vida, sale del cuerpo y se vuelve a Dios, es decir, Dios lo tiene reservado en los 4 cantones. El alma viviente, cuando sale de una persona, entonces ¿a dónde va? Este misterio fue explicado por el profeta Ezequiel a Taucusi Gamonal, quien menciona que el alma va a un lugar que se llama a los 4 vientos, que queda en los cantones de la tierra. Profeta Ezequiel capítulo 37 verso 9: Entonces el Señor me dijo: habla en mi nombre al aliento de vida, alma, y dile: así dice el Señor, aliento de vida, ven de los 4 puntos cardinales y da vida a estos cuerpos muertos. Da a entender, para el día del juicio el aliento de vida volverá a vestirse de nervios y pieles. Entonces claramente nos menciona que el alma está en los 4 vientos. El profeta Ezequiel explica que hay 4 depósitos en los 4 cantones de la tierra. En un depósito está toda clase de vientos, en la otra 2 están toda clase de plagas, y en otro depósito están todas las almas de las personas que han fallecido y están en ese depósito reposando hasta el día del juicio. Y en el día del juicio volverán a vestirse de pieles. Apocalipsis capítulo 6 versos 9-10: Y cuando él abrió el 5.º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían, y clamaban en alta voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus conciertos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. También es bueno aclarar: en algunas religiones dicen a sus feligreses: nosotros ya no vamos a ser juzgados, vamos a ser arrebatados y no vamos a pasar la tribulación. La Escritura dice, al contrario: primero es necesario que Cristo reine en la tierra y juntará a sus escogidos de los 4 cantones de la tierra, y también pasarán muchas tribulaciones para que se cumpla las Escrituras. Y seremos juzgados aquí en la tierra, y todos apareceremos en el tribunal de Cristo, vivos y muertos. Ahora hablemos de la resurrección de los muertos. Dentro del plan de Dios está trazado que la humanidad, todos los que murieron, resucitarán para el día del juicio. Hechos capítulo 24 verso 15: teniendo esperanza en Dios que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, la cual también ellos esperan. Y ahora nos encontramos aquí con nuestro hermano Joan Le Escalona de Venezuela. La pregunta que vamos a responder ahora es: ¿se debe predicar en los cementerios? Sabemos que hay muchas personas que murieron sin conocer la palabra de Dios. Lo que pasa es que no tuvieron la oportunidad de que alguien les predique, de que alguien les enseñe las cosas de Dios. Y mucha gente buena murieron sin conocer la palabra de Dios. No me refiero a las personas que hoy rechazan la palabra de Dios, sino me refiero a las personas que murieron sin haber tenido la oportunidad de que alguien se les predique. Veamos por qué Dios ordena al profeta Ezequiel llevar el mensaje a los huesos secos. Escrito está:
profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová en estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Huesos secos son todas las personas que murieron. Sabemos muy bien, desde aquellos días, digamos, desde el tiempo de Abel, de Caín, en adelante, hasta ahorita, cuánto de gente han muerto sin conocer el Evangelio, ¿no les parece? Ya, ahora sí. Pero sin embargo, la promesa de Dios no es solamente para que entre los vivos de la generación viva, que ellos no tengan parte para obtener vida eterna. No, la promesa de Dios es para los que están muertos, van a volver a vivir para siempre. Ellos también van a creer en lo que se va a predicar de hoy adelante. ¿Ve? Y vamos a mostrarle precisamente lo que dice la Escritura. La promesa de Dios es no solamente para dar vida a los vivos, sino que a los muertos. Hará vivir. Entonces, es cierto de que ellos no conocen el Evangelio sin conocer al muerto, pero ahora ellos ya están escuchando el Evangelio que se predica. Eso dice la Escritura claramente. En el libro de Ezequiel dice, enseña cómo debe ir a predicar el Evangelio a los cementerios. El cementerio es un pueblo, y muchas veces pueden pensar que todos los que están enterrados son muertos. No son muertos, solamente están descansando. Eso dice la Escritura, y ahora van a escuchar lo que va a decir la Escritura. Solamente están descansando. Ahora sí, de hoy adelante, todos ellos van a levantarse, los que son para vida, de los que son para condenación. Ahora sí recién van a merecer la muerte eterna para siempre jamás. Todavía hasta ahorita, todavía ningunos son sentenciados para muerte. Entonces ahora vamos a ver la promesa de Dios en que dice en Deuteronomio capítulo... Libro de Deuteronomio capítulo 29 versículos 14 y 15. Y no con vosotros solo acuerdo yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy en nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Y los presentes somos los que estamos vivos, y los que no estén presentes con nosotros son los que están enterrados. Entonces por eso dice claramente, yo no confirmo el juramento solamente para los presentes, sino para que los que están también, que no están presentes con nosotros, refiriéndose a los que están enterrados en el cementerio. Libro de San Juan, capítulo 5, en el versículo 28 y 25. No os olvidéis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y 25. De cierto os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Ese es el valiente. Cuando van a predicar al cementerio, donde recién las personas dirán, es que israelita tanto estudiar la Biblia se ha vuelto loco. No es loco, el hombre sano, que no está cumpliendo la ordenanza de Dios. A ver, por favor, en Ezequiel claramente dice, enseña, harás esto, irás al cementerio, hablarás así. Nada más tiene lo que Dios ordena, tiene que pronunciar el hombre. Y Dios hará cumplimiento a su tiempo debido y a la hora de su acontecimiento. Libro de Ezequiel, capítulo 37, versículos 5, 6 y 7. Esto dice el Señor Dios a esos huesos: he aquí que yo infundiré en vosotros el espíritu y viviréis, y pondré sobre vosotros nervios, y haré que crezcan carne sobre vosotros, y las cubriré de piel, y os daré espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Y profeticé como me lo había mandado, y mientras yo profetizaba, oyóse un ruido, y he aquí una conmoción grande, y uniéronse huesos a huesos, cada uno por su propia coyuntura.
está aclarando, en visión había visto ya unirse los huesos, o sea, los huesos, la carne, y luego levantarse. ¿Eh? Entonces eso es lo que ahora, en ese tiempo estamos ahora, que ya está cerca para que esa profecía acontezca. Ya no falta mucho. Que todos los que murieron no están muertos, ellos están durmiendo y se levantarán para el día del juzgamiento, como dijo Dios a través del profeta. Libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces habla para un tiempo futuro, y en ese tiempo de predicar a los cementerios, llevar mensaje a todos, no solamente a los vivos, sino también a todos los que murieron. Ellos también tienen derecho a la salvación que Dios promete dar. Bueno, en conclusión, queridos hermanos, el tiempo y la hora llegarán en lo que se acontezcan las cosas, las profecías de las Escrituras. El Señor levantará a los muertos de las sepulturas. Todo esto acontecerá según el pacto que hizo Dios con nosotros, tanto en el Antiguo que estaba escrito hasta en el Nuevo Testamento, mis queridos hermanos varones israelitas y personas no conocedoras. De esta manera concluye la prédica a los cementerios. Y ahora, todos al tribunal de Cristo. Todos sabemos que un día seremos juzgados. Nadie se escapa del juicio de Dios. Todo el mundo. Entonces veamos cómo será el juicio. Primero veamos cuál es la misión del Mesías antes del juicio final, es decir, qué profecías tienen que cumplirse antes del juicio final y el juzgamiento y la sentencia de condenación. Hay profecías como restaurar el tabernáculo de David y el reino de Israel entre los gentiles, como dice el libro de Hechos capítulo 15, versos 16, 17 y 19. Restaurar el sacerdocio levítico, como dice Apocalipsis capítulo 5, 10. Anunciar juicio a los gentiles, como dice Mateo capítulo 12, verso 18. Regirá a los gentiles, como dice Romanos capítulo 15, verso 12. Y se volverá a predicar el evangelio eterno del reino de Dios por testimonio a todos los gentiles y naciones, como dice Apocalipsis capítulo 14, verso 6 y Mateo capítulo 24, verso 14. Y otra de las misiones del Mesías antes del juicio final es juntar a sus escogidos de los 4 cantones de la tierra, norte, sur, este, oeste, desde el imperio tahuantinsuyo. Profeta Isaías capítulo 11, verso 12. Hay ciertas misiones del Mesías de preparar un pueblo para entregar al Padre. ¿Y cómo va a juntar a sus escogidos de los 4 cantones de la tierra? Enviará a predicadores, mensajeros, con voz de trompeta a todas las naciones. Mateo capítulo 24, verso 31, profeta Isaías capítulo 18, verso 2. Y otra misión del Mesías es reinar la casa de Jacob desde el trono de David. Lucas capítulo 1, verso 32, 33. Profeta Jeremías capítulo 23, verso 5. El reinado del Mesías será un gobierno justo sin corrupción en todas las naciones, como dijo Dios a través del profeta Daniel capítulo 2, verso 44, profeta Isaías capítulo 32, verso 1. Antes del juicio final, el Mesías será un gobierno justo más que el rey David, más que el profeta Moisés, quien traerá juicio y plagas a la humanidad, plagas apocalípticas por la maldad del mundo, y regirá con vara de hierro a todas las naciones. Apocalipsis capítulo 11, verso 6 y profeta Zacarías capítulo 14, verso 15 y 19. Apocalipsis capítulo 12, verso 5. Y vendrán de todas las naciones delante del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre. Reyes doblarán rodillas delante del Mesías, Rey de gloria. Apocalipsis capítulo 15, verso 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo,
por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifestados. Romanos capítulo 14, verso 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Después de que se cumplan todas las profecías que tienen que cumplirse, viene el tribunal de Cristo. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las gentes de los 4 cantones de la tierra, y nos apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Luego, nosotros los que vivimos, y muchos de los que dormimos en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y perdición perpetua. Luego entonces también sucede en que, como va a levantarse, entonces dice aquí, y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 20:12. Entonces, si todos los muertos van a levantarse desde el tiempo de Caín, enseguida vivos a nivel mundial serán reunidos en un solo lugar, y como los muertos que van a levantarse van a reunir vivos y muertos reunidos. ¿Y para qué? Entonces, así dice, claramente dice, de cierto os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y se levantarán. ¿Ven? Entonces, vivos y muertos, ¿para qué se reúnen? Entonces, para presentarse ante el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10. Porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. ¿Qué es un tribunal de Cristo? En todo tribunal existe un juez quien va a juzgar, quién será el testigo y quién es el que va a juzgar. Libro de Juan capítulo 5, versos 26, 27, 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo, 27, y también le dio poder de hacer juicio, cuanto es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre juzgará. Israel, Sión, libertador de la humanidad, Rey de gloria. Y ahora, ¿quién va a juzgar? A este Jesús resucitó Dios al tercer día y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Para juzgar, Dios ha puesto 2 testigos y no va a ser gente. Deuteronomio capítulo 30, verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida porque vivas, y tú y tu simiente. Es decir, los testigos no van a ser hombres. Cielo es tu espíritu, tierra es tu cuerpo. Lo bueno y lo malo está grabado en el corazón con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de tu corazón. ¿Cómo va a juzgar Cristo, el Hijo del Hombre? ¿Con qué? Salmos capítulo 96, versículo 13. Delante de Jehová que vino, porque vino para juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Es decir, justicia es el mandamiento.
Juan capítulo 12 verso 48. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien la juzgue. La palabra que les he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es decir, en los últimos días nos va a juzgar la palabra que nos ha hablado desde tiempos pasados. La palabra de Dios es el mandamiento antiguo, los 10 mandamientos de la ley de Dios, como dice 1 Juan capítulo 2 verso 7 y Mateo capítulo 11 verso 1. Y entonces Dios nos juzgará con su ley como está escrito. Santiago capítulo 2 verso 12. Así hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, ¿qué pasará los que murieron sin conocer la ley? Romanos capítulo 2 verso 12. Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley perecerán, morirán. Y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Quiere decir que todos los que pecaron sin ley morirán, y con la ley al menos seremos juzgados. Romanos capítulo 2 verso 13. Porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. De nada sirve oír la ley de Dios, lo importante es obedecer. Por eso dice, no los oidores de la ley son justos, sino los que cumplen la ley de Dios. Mucha gente malinterpreta lo que dice Gálatas 3:10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritos en el libro de la ley para hacerlas. O sea, ¿quiénes son malditos? Todos los que no permanecen en la ley de Dios. Entonces, los que hacen la ley de Dios, los que obedecen la ley de Dios, no están bajo maldición, sino todas las personas del mundo que no permanecen, que no hacen la ley de Dios, están bajo maldición. Eso quiere decir, aclaración, libro de Deuteronomio capítulo 27 verso 26. Maldito es el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas. Y dirá todo el pueblo, amén. ¿Cómo estarán en aquel día todos los muertos que se levantaron para ser juzgados? Apocalipsis capítulo 20 verso 12. Y vi muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Apocalipsis 20, 13, 15, 13. El mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. 14. El infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte. 15. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Sentencia de condenación y juicio final. Mateo capítulo 25, 31 hasta 40. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles se sentará en su trono glorioso, y todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos a los otros, como separa el pastor a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Da a entender que Dios va a separar, apartar, va a hacer diferencia, como dice Malaquías capítulo 3, verso 18. Entonces volverán a hacer diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Buenos son los que sirven verdaderamente a Dios y se someten a cumplir sus mandamientos. Malos son los que no creen en Dios ni obedecen el Evangelio ni sus mandamientos de la ley de Dios. ¿Qué les dirá a los de la derecha y a los que obedecen los mandamientos de Dios? 34. Entonces dirá el rey a los que estén a la derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento. 36. Necesité ropa y me visitaron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. 40. El rey le responderá y les aseguro
que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por más pequeño, lo hicieron por mí. ¿Qué les dirá a los de la izquierda? Mateo capítulo 25 verso 41. Y luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron, tuve enfermo en la cárcel y no me atendieron. Y les responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Además irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Recuerden que Jesús dijo: si quieren entrar a la vida eterna, guarden mis mandamientos. Dijo: si quieren, si no quieren, no, pues Dios no obliga. Una vez apartados, ¿cómo será el juicio final para todos los malos de todas las naciones antes de la sentencia y condenación final? Profeta Isaías 56:9. Todas las bestias del campo, todas las bestias del monte, venid a devorar. Las plagas apocalípticas están listos, solo están esperando el mando. Venid a devorar. Los animales y las plagas conocen quiénes son de Dios, quienes creen en Dios y quienes no creen, quienes obedecen y quienes no obedecen. En aquellos días habrá un terremoto, gran terremoto, y todos los edificios de las casas serán destruidas. Apocalipsis capítulo 6 verso 12. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y aquí fue hecho gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Apocalipsis 16 verso 18. Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos, y hubo un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande, la cual no fue jamás desde lo que los hombres han estado sobre la tierra. La tierra se abrirá de 100 metros, de 50 metros. ¿Cómo será la sentencia de condenación y el fin de los malos? Segundo Tesalonicenses capítulo 1 verso 8. En llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. Hebreos 10:30. Sabemos quién es el que dijo: mía es la venganza, yo daré pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. El castigo será tan fuerte como dice Mateo capítulo 13 verso 49. Así será el fin del ciclo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echará en el horno del fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Apocalipsis 9:6. Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir y la muerte huirá de ellos. En aquellos días todos los fieles, todos los israelitas de todas las naciones serán centralizados en las montañas de cada país. Marcos capítulo 13 verso 14. Empero cuando veréis la abominación de asolamiento que fue dicha por el profeta Daniel, que estará donde no debe, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, quiere decir los que están en la ciudad huyan a las montañas. De las montañas de cada país serán arrebatados al oriente, a la tierra prometida, el paraíso, tierra donde fluye leche y miel, el lugar donde Dios ha preparado desde la fundación del mundo para quienes le obedecen, y allí serán arrebatados. ¿Y cómo serán arrebatados? Salmos capítulo 68 verso 17. Los carros de Dios son 20,000 y más millares de ángeles, el Señor entre ellos, como en Sinaí, así en el santuario.
quiere decir que los carros de Dios son 20.000 millares. Serán arrebatados en los carros de Dios. Juan capítulo 1 verso 51, y díceles: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que se suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Recién se cumplirá en este día lo que dice Tesalonicenses, que tanto predican las demás religiones del mundo, como si ellos fueran arrebatados, sin considerar el cumplimiento de las profecías antes del juicio final. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con... Primera Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, antes del arrebatamiento, primero se cumplirán todas las profecías dichas en las Escrituras: el Armagedón, el reinado del Mesías sobre todas las naciones, porque el Mesías entregará un reino al Padre, como dice 1 Corintios capítulo 15 versos 24-25. Luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad, porque es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Muchos preguntan: hay más de 7.000 religiones en el mundo y todos decimos estar en la verdad. ¿A cuál salvará Dios? ¿Será que Dios tiene un solo pueblo? ¿Será que Dios tiene una sola iglesia y verdadero? ¿Será que Dios ha constituido solamente a un solo pueblo israelita? Porque Jesús, los profetas, los apóstoles, el pueblo de la Biblia es israelita. Según la Sagrada Escritura no existen religiones. Dios no habla de religiones de otras costumbres que no sean israelitas. Dios salvará a su pueblo israelita del nuevo pacto universal a través de Cristo de todas las naciones. ¿Qué dicen las profecías a través de Joel capítulo 2 verso 30? Y daré mis prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y los que quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado. El monte de Sión y Jerusalén, ¿acaso no es la congregación israelita? Aquellos que guardan el mandamiento de la ley de Dios. Escrito está: no existe otro pueblo según las Sagradas Escrituras, ni otras religiones, y cualquier religión, denominación que quiera buscar la salvación de Dios tendrá que venir al pueblo de Dios, al pueblo israelita, los que guardan los mandamientos de la ley de Dios, porque Cristo salvará a su pueblo israelita de todas las naciones. Romanos capítulo 11 verso 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Si es posible, Dios quiere que todos sean salvos, pero el hombre no quiere guardar sus mandamientos, ni perseverar hasta el fin en obedecer sus mandamientos de Dios, el cual es el camino para llegar a Cristo, para llegar a la paz, justicia, amor, felicidad que todo el mundo anhela. ¿Cuál será el premio de los que hicieron el bien? Recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Lo que Dios promete es la vida eterna. Apocalipsis capítulo 3 verso 21. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Muchos dicen: los fieles no van a pasar a la tribulación. La Escritura dice: estos valientes vencedores soldados de Cristo son los que estuvieron en la gran tribulación,
Apocalipsis capítulo 7, verso 14, 16, 17. Y yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido desde la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Quiere decir, fieles pasarán la tribulación. 16. No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni otro ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de vivas aguas, y Dios limpiará de toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 21:4. Y limpiará Dios de todas lágrimas de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. De esta manera se procederá el cumplimiento de las profecías, cada uno a su tiempo debido, y el fin de toda la humanidad de esta tercera generación, y luego viene la cuarta generación con los sobrevivientes.